¿Ya? Bueno, vamos a ver. Orlando Marroquín, empecemos a leer, por favor. ¿Dónde está? Aquí estoy, un segundo, por favor. Gracias. Ok. Etimología. Instrumento, del latín instruere, instruir, en sentido general, escritura, documento. Partiendo de su etimología, instruir como sinónimo de enseñar, aleccionar, adoctrinar e informar, aporta muy poco. Sin embargo, en sentido general, se refiere a la escritura o al documento. Cabanellas afirma que como tecnicismo jurídico, la palabra instrumento se encuentra en decadencia en Hispanoamérica y ha sido sustituida por documento, ya que en otras acepciones instrumento significa medio, y así se habla de instrumento de delito, instrumento de labranza, deportivos, etc. No obstante, en Guatemala seguimos utilizando con mucha comodidad instrumento público. Así lo enseñamos, lo aprendemos y lo practicamos. Con respecto a la etimología de documento, expresa Carlos A. Pelosi, dice, en el estudio efectuado por el profesor alemán Helmut Arnatz sobre la derivación de la palabra documento, se llegó a establecer que en lengua indoeuropea, madre de casi todas las lenguas europeas con excepción de las casas, es el escrito auténtico en que se consigna y perpetúa un título o un hecho. Torres Aguilar, son los documentos autorizados por el notario en que... Compañero, te saltaste la 4, brother, te pasaste de un solo a la 5. Sí, se pasó. Ay, mil disculpas, lo que pasa es que, perdón, es que estoy en el celular. En el No celular. hay problema, brother. No hay problema. Sí, sigamos leyendo, no se preocupe. Bueno, entonces me voy a la otra página. Perdón. Me seguía donde era vasco, finlandés y húngaro, ¿verdad? Así es. Sí, Ahí estás. Vasco, finlandés y húngaro, existía la palabra decos empleada por lo general en las esferas religiosas. Denotaba el gesto de las manos extendidas, tanto para ofrecer como para recibir. De la raíz dec, doc o doc nacen palabras, entre ellas el verbo latino doceo, y de este el vocablo documentum, con 3 acepciones primarias. Aquello con lo que alguien se instruye, aquello que se refiere a la enseñanza, aquello que se enseña. El mismo origen tiene la palabra doctor, doctrina y docente, donde todas las cuales están impregnadas por el significado de enseñanza. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos aquí que para llegar a entender lo que es un instrumento público, empecemos número 1, partiendo desde la etimología. Tenemos que la etimología, instruir como sinónimo de enseñar, aleccionar, adoctrinar e informar, aporta muy poco. Sin embargo, en este sentido general se refiere a la escritura o al documento. Ese párrafo, quiero que me lo subrayen en grande, con marcador fosforescente, con tinta en computadora. Y vamos a lo que sigue. No obstante, en Guatemala seguimos utilizando con mucha comodidad instrumento público. Así lo enseñamos, lo aprendemos y lo practicamos. Si se dan cuenta, hay varios tipos de instrumentos. Espérenme, es que mi internet es un poco... Espérenme.
Disculpen, ya me traje a mi perrito. Bueno, tenemos también que en esta etimología, si nos damos cuenta, aquí en la siguiente página, vamos a subrayar lo que dice de la raíz dec, doc o doc, nacen varias palabras, entre ellas el verbo latino, doceo y el vocablo documentum, con 3 acepciones primarias. Ahí quiero que me lo subrayen, por favor. Pero tenemos la definición. Quiero que la leamos. Diego Portillo, ¿podríamos leerla, por favor? Ahorita voy. Es del libro que mandó, ¿verdad, Lick? Sí, por favor. Permítame un momento. Ahí está, miren. ¿Ya estás contento, Max? Ahí estamos, vos sos misma. Él es también él es el otro catedrático, ¿bien? Ahí está. Va. Ahí tengo a mí. Ahí tengo a mis nanicitas. Qué lindo, licenciada. Gracias. El color está bien bonito, licenciada. Gracias. No, me decía, aquí está ¿Qué él. parte me dijo, Lick? Disculpe. En la definición, por favor. ¿De cuál? Del instrumento, por favor. Dice definición. Ajá. Permítame. Aquí tranquilito, pues está. Cabanellas no define el instrumento público, solo nos traslada al documento público y a la escritura pública. El documento público lo define como el otorgado o autorizado con las solemnidades requeridas por la ley, por notario, escribano, secretario judicial u otro funcionario público competente, para acreditar algún hecho, la manifestación de una o varias voluntades y la fecha en que se producen. La definición anterior ilustra que el documento público como tal es autorizado por cualquier funcionario con fe pública. Ahora bien, el instrumento público solo es autorizado por un notario. Por ello, la definición de instrumento público siempre se ha relacionado con el notario que lo autoriza y eso se ha mantenido. Carlos Emérito González aporta la definición de Miguel Fernández Casado. Es el documento notarial autorizado a instancia de parte en el que consta un hecho jurídico o una relación de derecho. Para Gonzalo de Las Casas es el escrito auténtico en que se consigna y perpetúa un título o un hecho. Torres Aguilar. Son los documentos autorizados por el notario en que constan las relaciones jurídicas de los partícipes, para que sirvan de leyes entre los mismos o se refieren a los hechos relacionados con el derecho. Enrique Jiménez Arnau define al instrumento público como el documento público, autorizado por notario, producido para probar hechos, solemnizar o dar forma a actos o negocios jurídicos y asegurar la eficacia de sus efectos jurídicos. Argentino Neri, en su obra, al hacer la conceptualización, se refiere también a su etimología en orden general. Instrumento es el escrito con que se justifica o se prueba un hecho o un derecho. En sentido jurídico, es todo lo que sirve para instruir una causa o lo que conduce a la averiguación de la verdad. Según la aceptación académica, instrumento proviene de instrumentum, que significa escritura, papel o documento con que se justifica o prueba una cosa. Sin embargo, en opinión de Falguera, Apuntes de Notaría, la palabra instrumento dimana de las latinas instruens y mentem, porque instruye el entendimiento. Por eso se llama instrumento a cierta escritura que prueba cualquier negocio realizado. Atento al sostenido de Scriche, Diccionario de Legislación y Jurisprudencia. La voz instrumento deriva del verbo latino instruere, que significa instruir, de ahí que instrumento se aplique a todo escrito que instruye o informa sobre lo que ha pasado. Empero, en sentido propio y riguroso no se entiende por instrumento, sino escrito en que se perpetúa la memoria de un hecho, el papel o documento con que se justifica o prueba alguna cosa. La descripción, memoria o nota de lo que ha dispuesto o ejecutado de lo que ha sido convenido entre dos o más personas.
Etimológicamente, instrumento y documento son términos similares, pues documento que es palabra que deriva del latín documentatum, y esta a su vez de docere, que equivale a enseñar, importa el escrito donde se hace constar alguna cosa. Podemos concluir diciendo que el instrumento una pausa, público, una pausa. Bueno, ¿por qué nos estamos centralizando en conocer lo que dice la etimología y la definición? Es importante que nosotros como futuros notarios tengamos lo que es una escritura pública. Más bien, nosotros podemos decir de que hay varias definiciones. Una de las más aceptadas es la de Cabanelas. No define el instrumento público, solo nos traslada al documento público y a la escritura pública. El documento público lo define como el otorgado o autorizado con solemnidades requeridas por la ley, por el notario, escribano, secretario judicial u otro funcionario público competente para acreditar algún hecho, la manifestación de una o varias voluntades y la fecha que se produce. Eso es en realidad el resumen de lo que es una escritura pública. Y yo quiero que ahí me lo subrayen y lo dejen en grande, que entre todo lo que estamos leyendo y lo que dice otros autores, más bien no puedo dejar de expresar de que los otros autores pues aciertan, pero de aquí a la definición real que se utiliza aquí en Guatemala es lo de Cabanelas junto con el primer párrafo del documento público. Eso quiero que me lo subrayen en grande a la hora que yo les pregunte en un examen, defínanme lo que es un instrumento público, ¿ya? Entonces me van a definir, el documento público lo define como el otorgado o autorizado las solemnidades requeridas por la ley, por el notario, en la cual tiene acreditación bajo una manifestación de una o varias voluntades y la fecha que se produce. Punto. Eso es lo que yo quiero. Una definición corta y concisa para evitar de que me digan, mire, fíjese que lo que me dijo el otro autor, no, solo eso quiero que me lo defina. Pero también podemos concluir diciendo que el instrumento público es todo documento autorizado por el notario a requerimiento de parte interesada en el cual hacen constar declaraciones que tienen validez entre los participantes ante terceros, el cual por la intervención del notario se tienen como ciertos y sirven de prueba en juicio y fuera de él. ¿Qué decía? ¿Tomado más? Entonces tenemos los fines. Cuando nos referimos a los fines del instrumento público es porque nos hemos preguntado ¿para qué sirve el instrumento público? ¿O cuál es el fin o los fines del instrumento público? Bueno, esas son preguntas que nosotros nos vamos a hacer cuando ya seamos notarios. ¿Para qué sirve un instrumento público? ¿Alguien me puede decir aquí con sus propias palabras para qué sirve un instrumento público? Con sus propias palabras. No estoy pidiendo definiciones ni estoy diciendo que va a valer puntos. Para legalizar un acto jurídico entre dos personas, ¿licenciado? Sí. ¿Qué más? Un negocio jurídico. Un negocio jurídico. Muy bien. ¿Cuál es el fin o los fines del instrumento público? la fe pública. La fe pública. Registrar un acto. Legislar un acto, la fe pública. Dejar ¿Qué más? constancia de la declaración de voluntad. Dejar constancia. La solemnización, muy bien, excelente. Todo eso es lo que ustedes tienen que reunir a la hora que ustedes van a ser notarios, ¿ya? A la hora que no se les olvide. Ustedes a la hora que son notarios, ustedes tienen ya la fe pública y ustedes van a ser los responsables de llevar ese instrumento público desde el principio hasta el final. Ese instrumento público jamás de los jamases puede caer en manos de otras personas. Es por ello que el notariado es más delicado que ejercer la abogacía. O sea, ¿por qué? Porque el notariado, ustedes están faccionando y están dando fe pública que ustedes tuvieron todos los actos delante de ustedes.
sabemos que hay personas que tenemos amistades, ¿verdad? Amistades, y entonces nosotros vamos a hacer algún instrumento que nuestro amigo nos pidió, pero hay excepciones, ¿me entienden? Hay excepciones. No quiere decir de que muchas veces ustedes van a hacer instrumentos públicos y sin saber de quiénes son, ¿ya? Es por eso que muchos notarios ahorita están vinculados a delitos y hay unos que están en la cárcel pagando condenas por el hecho de que prestaron su protocolo y entonces no sabían lo que estaban firmando, o si no, no sabían lo que estaban firmando, que solo firman y bueno, y que dice, mira vos, el procurador, haceme una escritura tal, ajá, y el procurador, sí, bueno, yo te la hago, y ahí lo estamos haciendo, y a lo mejor ustedes firman algo que tal vez el procurador les puso algún dato que no correspondía. Es por eso que estos son los fines de un instrumento, pero también tenemos el inciso A, que es servir de prueba preconstituida, B, para dar forma legal, y C, para la eficacia del negocio jurídico. En Guatemala, según lo regula el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, que dice, los documentos autorizados por el notario producen fe y hacen plena prueba. Esto confirma que el instrumento público es una prueba preconstituida. Si se necesita, se utiliza. Recordemos que los contratantes van con el notario a crear una relación de derecho, a formalizar un acto jurídico para que sea válido. Si se dan cuenta, el Código Procesal Civil y Mercantil lo deja establecido, que el notario produce fe. Y por ende, si se dan cuenta, ¿qué es lo que dice el notario? Lo ratifican y lo firma, doy fe y hasta abajo ante mí, ¿ya? Doy fe. ¿Qué es lo que está dando fe el notario? De todo el instrumento, de todo lo que hizo él en las cláusulas, desde la primera hasta la quinta o cuarta o sexta o hasta donde lleguen las cláusulas. El notario está diciendo, bueno, yo doy fe de todo lo actual. Eso quiero que me lo subrayen en Guatemala. También la eficacia del negocio jurídico en la siguiente página completa los fines del instrumento público. Además de la forma y de la prueba, la eficacia se obtiene por la participación del notario, por la fe pública, por la validez que la ley le otorga al instrumento. Eso quiero que me lo subrayen. José María Pocioles, citado por Carlos Emérito González, menciona como fines la presunción de verdad, eficacia constitutiva, fuerza ejecutiva y prueba. Pero también tenemos en el siguiente párrafo, los fines fundamentales son crear o dar forma a los negocios jurídicos, tomando en cuenta que la forma puede ser un requisito necesario para la existencia del acto, probar que se ha producido un hecho o que ha nacido un negocio jurídico, y dar eficacia al negocio que se plasmó en el instrumento o certeza, si se trata de hechos. Hasta abajo nos vamos a ir donde dice, en conclusión, quiero que subrayemos, los fines principales del instrumento público son servir de prueba preconstituida, dar forma legal, dar eficacia al negocio jurídico. Entre los secundarios, servir del título ejecutivo, sustituir la simple tradición y garantizar a terceros. Eso quiero que me lo subrayen, por favor. Pero también tenemos en la siguiente hoja, en la página número 8, y tenemos los caracteres. Los caracteres de un instrumento tenemos que, por entenderse, el conjunto de circunstancias o rasgos con que cada cosa se da a conocer, distinguiéndose de las demás. El instrumento público posee varios que le individualizan muy significativamente, entre los cuales son, Carlos Emérito González menciona los siguientes: fecha, garantía, credibilidad, firmeza, inapelabilidad, irrevocabilidad, ejecutoriedad y seguridad. Vamos a ver qué es lo que dice él en cada uno de ellos. Vamos a seguir leyendo. Veamos la fecha cierta. Josué Yoshon. ¿Dónde está? Buenas tardes, licenciada. Buenas Aquí tardes. estoy. Fechas ciertas es lo que hay que leer, ¿verdad? Sí, por favor.
Solo en un instrumento público podemos tener la certeza de que la fecha del mismo es rigurosamente exacta y los efectos que de esta virtud excepcional pueden producir son innumerables y valiosísimos. La precisión del día y la hora para algunos instrumentos crea, modifica o extingue numerosos derechos y obligaciones, por ejemplo, en el derecho sucesorio o hipotecario. ¿Sigo? Si me hace el favor, mijo. En Guatemala, este carácter tiene total aplicación, ya que entre los requisitos que deben contener los instrumentos públicos es la fecha, el artículo 29, numeral 1 del Código Notariado. Incluso en los testamentos y donaciones por causa de muerte, también debe figurar la hora del otorgamiento, artículo 42, numeral 1 del Código Notarial. Estos son formalidades esenciales según lo estipulado en los artículos 31 y 44 del mismo cuerpo normativo. La falta de requisitos esenciales hace que el documento puede ser atacado de nulidad. El notario en ningún caso puede atentar o postadar una escritura, ya que incurría en el delito de falsedad. Se han dado algunos casos en que los notarios de mala fe han autorizado instrumentos públicos, colocando fechas diferentes a las reales, lo que ha provocado procesos penales y civiles. ¿Sigo? No. Sigamos, a ver, veamos. Floridalma Morales. Garantía. Voy lista. Dice, para algunos autores este carácter resulta el más importante, ya que la sola existencia del instrumento público es garantía para todos. El notario garantiza que el acto jurídico celebrado es válido y que debe de cumplirse. Es garantía para el cumplimiento de los convenios. El Estado no solo debe actuar ante las relaciones de hecho de los individuos con posterioridad a las mismas, cuando violadas las normas, pone la justicia a disposición de ellos y ésta resuelve el caso planteado, restableciendo la normalidad, dando a cada uno lo suyo, sino que tiene también que hacer imperar el derecho en todo momento y al constituirse una obligación debe asegurar por los medios a su alcance su cumplimiento, porque cumpliéndola, el derecho será normal y no protagónico. El instrumento autorizado por notario tiene la garantía, el respaldo estatal, de lo contrario de cada documento que se autorizará, se estará dando la fe pública. El Estado se lo confiere al notario, según el artículo 1 del Código Notariado. Según las leyes procesales, los documentos autorizados producen fe y plena prueba, según el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Veamos qué es lo que dice mi artículo 1 del Código Notariado. Ya lo habíamos leído, pero lo vamos a volver a leer, por favor. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Artículo 1. El notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos, que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Muchísimas gracias. Veamos qué es lo que dice el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Los demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos salvo prueba en contrario. La impugnación por el adversario
debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución que admita la prueba. Sin embargo, los documentos privados solo surtirán efectos frente a terceros desde la fecha en que hubieran sido reconocidos ante juez competente o legalizados por notario. Muchísimas gracias. ¿Se dan cuenta? Ojo, ojo. Ya se dieron cuenta que lo que habla sobre el artículo 1 y el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué es lo que habla? La autenticidad de los documentos. Es por ello que es fundamental que ustedes, a la hora de faccionar un documento público o un documento privado, pidan los documentos que anteceden. Tienen que hacer la comparación ustedes. Y, ojo, cuando ustedes vayan a faccionar, por ejemplo, una escritura pública de un bien inmueble, hagan primero sus investigaciones. Cuando le digo investigaciones, no es solo, bueno, ya me salió este trabajo y ya voy a hacer. No. Investigaciones es que ustedes tienen que ver si la persona, por ejemplo, es la persona, si corresponde el DPI o sacando un certificado de DPI en el RENAP, ver si fuera una sociedad anónima, investigar si esta sociedad anónima está activa, investigar si están vivos, si están muertos, los accionistas también, los socios, al igual que las personas también, investigar. Y, por ejemplo, si tienen lo que es ya cuentas bancarias, ahí sí no les puedo decir que investiguen, pero por lo menos tratar de ver que esta persona no esté involucrada en delitos. Por ejemplo, les puedo decir ahí, ustedes ahora en la computadora hay ahorita facilidad de investigar si está arraigado, si no están arraigados. O sea, es importante que ustedes como notarios investiguen a la hora que una persona vaya a decirles a ustedes que quieren que ustedes les faccionen el instrumento. ¿Por qué? Porque así se libran ustedes y así se libran de cualquier denuncia, de cualquier investigación, ¿ya? O sea, ustedes tienen que hacer la investigación como notarios, no dejar, bueno, ya me trajo esto, yo voy a faccionar el DPI, qué fregado, y ahí lo voy a hacer. No, es ustedes tienen que salir esa investigación. Y se los digo así, ¿por qué? Porque las mismas experiencias de la vida han hecho que varios notarios estén pagando cárcel, estén pagando una sentencia por haber sido muy confiados y que no habían investigado. Eso es un chivo que les estoy dando a ustedes, pan para tu matate, para que cuando ustedes el día de mañana vayan a ejercer el notariado y que les digan las escrituras de cualquier propiedad o cualquier sociedad, por lo menos ustedes ya tienen la certeza jurídica que existen esas personas. Sigamos leyendo. Veamos credibilidad. ¿Quién me sigue leyendo? Maino de Estuando. Siga leyendo, por favor. Ya aquí sí voy manejando. Ay, bueno, gran. Leslie. ¿Usted me da un... Eliet, ¿dónde está? ¿Dónde está Leslie? ¿No está ahí Leslie? Sí, aquí estoy, licenciada, es que no me servía el audio, no, lo apachaba, pero no. Veamos credibilidad, por favor. Licenciada, ¿será que puedo hacer la siguiente? Es que el teléfono no sé, se me perdió ahorita. ¿Le puedo ayudar? Si gusta, yo le puedo leer. Abigail, por favor. Ok. Credibilidad. En el instrumento público todos creemos porque ha sido autorizado por una persona con fe pública. Esta credibilidad es para todos y contra todos. Luis Yoserá, citado por Carlos Emérito González, dice: es una credibilidad excepcional la que beneficia los actos auténticos que se afirma en dos direcciones. A, en cuanto al origen del acto, porque se presenta bajo el auspicio de signos exteriores públicos, sellos, timbres, firma del notario. La apariencia es tan elocuente que se considera que corresponde a la realidad. Lleva un uniforme que ha
con que va revestido, va en ello el interés de la sociedad misma, y B, en cuanto a las enunciaciones contenidas en el acto. Por lo tanto, el instrumento público es o debe ser creíble porque es veraz. Esa veracidad lo impone por sí mismo en las relaciones jurídicas y esa función se llama autenticación. Muchísimas gracias. Bueno, si se dan cuenta, la credibilidad. Nosotros como notarios tenemos que tener una credibilidad. Si no tenemos credibilidad, no podemos ejercer nuestro notariado. ¿Por qué? Porque es importante que este instrumento, y todos creemos que ha sido autorizado por una persona de fe pública. A veces lo que ha suscitado es que el huizache o el procurador o el que sea viene y facciona, ¿verdad? Y atiende a los clientes, ¿verdad? Hay ciertos clientes que son muy estrictos en cuanto a la atención, porque a estos clientes no les gusta que sea otras personas más que el notario, ¿ya? Entonces, a veces hay raras excepciones, ¿ya? Bueno, tenemos lo que es la firmeza. La firmeza sabemos que el instrumento puede ser redarguido de nulidad y de falsedad, pero mientras que esto no suceda, el instrumento es firme, es irreformable, únicamente lo pueden modificar quienes lo otorgaron y lo hacen en otro instrumento. Bueno, cuando hablamos de nulidad, es importante que sepamos nosotros como notarios que nosotros no podemos estar haciendo un instrumento y nos declaran con nulidad, ¿verdad? Porque eso, créanme que hablan mal de nosotros como notarios. Entonces, veamos qué es lo que dice la siguiente característica. Veamos, Andrea Pazam, ¿dónde está? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Ahorita mija. voy. Es firmeza. Sabemos que el instrumento puede ser redarguido de nulidad y de Es falsedad. inapelabilidad, compañera. Inapelabilidad, mija. Disculpe. No tenga Las pena. sentencias pueden ser apeladas. Los instrumentos públicos no, porque existen un superior jerárquico del notariado ante quien podamos apelar. El contenido de una estructura únicamente se puede atacar de nulidad y falsedad. Sigamos leyendo el otro, irrevocabilidad. ¿Quién le toca? Naomi Bautista. Irrevocabilidad. Por la autorización de un instrumento público no puede pedirse una revocación, ya que estos son irrevocables. Como se dijo, no existe un superior jerárquico del notario a quien podamos recurrir. Las relaciones jurídicas contenidas son irrevocables. Puede caber, como se mencionó, una acción de nulidad o falsedad en un proceso. Muchísimas gracias, pero veamos lo que dice la ejecutoriedad. Veamos M. Senchihuela. La ejecutoriedad Sanahuja define así: es la cualidad del acto en virtud de la cual el acreedor o sujeto agente puede, caso de inobservancia del obligado, obtener la ejecución de su derecho mediante la fuerza. En Guatemala, el Código Procesal Civil y Mercantil les confiere la calidad de títulos ejecutivos a los testimonios de las escrituras públicas, artículo 327, numeral 1. También regula que procede la ejecución en caso de transacciones celebradas en escritura pública, artículo 294, numeral 6. La fuerza ejecutiva viene aneja a la escritura pública. Trae aparejada la ejecución por su carácter indubitable. Continúo con seguridad, Ali.
Sí, seguridad. Siga, por favor. Este carácter se fundamenta en el protocolo, ya que la escritura matriz queda en el mismo y se pueden obtener tantas copias o testimonios como fueran necesarios. No se corre el riesgo de pérdida, quedando protegidos los interesados por todo el tiempo, aún después del fallecimiento del notario. Artículo 23, 24, 25 y 81, numeral primero, del Código de Notariado. Además, en el Archivo General de Protocolo existen copias fieles de todas las escrituras autorizadas por el notario. Con ello, los intereses de los otorgantes quedan suficientemente protegidos. De ahí viene el Muchísimas valor del gracias. instituto. Pero, ahora bien, ¿qué diferencia hay entre ejecutoriedad y seguridad? Veamos, Gabriela Flores. Gabriela Flores, ¿está ahí? ¿Me puede dar usted una característica de lo que leyeron? Buenas noches, licenciada. Sí, y ahorita un momento. Pues lo que comprendo que la ejecutoriedad es como la acción, ¿verdad?, de lo jurídico, y la seguridad donde van protegidas todo lo que son los archivos, todo lo va resguardado, ¿verdad?, lo que es la integridad de los documentos. Así es. ¿Y el otro? ¿Cuál, licenciada? La seguridad. Sí, lo que le comentaba, la seguridad es como el resguardo. ¿La ejecutoriedad? Es la acción de un acto jurídico. ¿Alguien más? Orlando. El derecho que ya fue declarado, licenciada, a través de la voluntad, este puede estar seguro de que aunque la otra parte no esté de acuerdo, lo puede hacer cumplir por la fuerza. Muy Eso es bien. lo que es. Orlando. Sí, licenciada, es la fuerza que tiene el instrumento, ¿verdad?, para ser ejecutado. Bueno, tenemos gracias. Tenemos el valor del instrumento público. Tenemos que el instrumento público tiene valor formal y valor probatorio. Eso siempre va a tener un valor probatorio. Tenemos que en nuestros artículos el 29 y el 31 del Código de Notariado habla sobre el valor probatorio en cuanto al negocio que contiene internamente el instrumento. Ambos deben de complementarse, ya que no sería correcto en un caso determinado. La forma fuera buena y el fondo estuviera viciado. Tenemos las clases. La primera clasificación, principales y secundarios, y la segunda dentro del protocolo y fuera del protocolo. Los principales y secundarios, tenemos que esta división fue presentada originalmente por el autor Carlos Emérito González. Los principales son los que van o no se redactan. Son los que van y no se redactan en el protocolo como condición especial, como una condición, como una condición esencial de validez, por ejemplo, la escritura pública. Los secundarios son los que van fuera del protocolo, como por ejemplo el acta notarial. Dentro del protocolo y fuera del protocolo, en Guatemala, entre los documentos que se redactan necesariamente en el papel especial del protocolo, tenemos la escritura pública, el acta de protocolización y la razón de legalización. En la legislación guatemalteca, tenemos con respecto al instrumento público, el Código Notariado guatemalteco tiene regulado en su artículo 29 las formalidades y el artículo 31 las formalidades esenciales.
Tenemos que las formalidades para las actas notariales, actas de protocolización, actas de legalización y razones de legalización, el código notariado las trae reguladas en los títulos separados, cada una tiene sus propias formalidades. Tenemos también que no solo los que fueron necesarios los aplicamos en algunas formalidades de acuerdo al artículo 29 del código notariado. Pero también es importante resaltar que el artículo 12, que regula la razón del cierre, utiliza como sinónimo de escritura documento público cuando exige entre los requisitos se indique el número de documentos públicos autorizados, razones de legalización de firmas y actas de protocolización. Por otro lado, tenemos el artículo 15 en el numeral 4 al establecer que debe de contener el índice en las columnas separadas. Exige el objeto de instrumento en el caso que se está refiriendo a las escrituras públicas, actas de protocolización y razones de legalización. En Guatemala no tenemos esa claridad doctrinaria. Tenemos, ya que el mismo código notariado al regular las formalidades de los instrumentos públicos, lo que hace es enlistar las formalidades que debe de contener la escritura pública. Por lo tanto, el instrumento público por disposición legal es la escritura pública. Podemos decir que según la doctrina, los instrumentos públicos son aquellos autorizados por el notario, pero sin olvidar que el notario también expide testimonios, avisos, certificaciones, aparte de certificaciones y otros que no llegan a tener la categoría de instrumentos públicos. Les debe de reconocer como documentos notariales. Si Karen me iba a decir algo, vale aclarar que todos los documentos autorizados por funcionarios con fe pública son documentos públicos y los autorizados por el notario son documentos públicos que reciben la categoría de instrumentos públicos, a nuestro juicio, una categoría superior. Bueno, aquí ahorita hemos terminado este tema. Yo les voy a poner un ejercicio para el día viernes. ¿Nos vamos a conectar? Por supuesto, claro que sí. Y automáticamente ese ejercicio que les voy a poner para el día viernes para que ustedes me lo puedan hacer durante la clase. Simplemente yo les voy a dar tiempo para que ustedes lo respondan, ¿ok? Es para este viernes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Ahorita van a llenar la asistencia. No le. Ahorita van a pasar la asistencia. No se les olvide. Así que pasen una feliz noche. Yo me... Feliz noche. Feliz noche, bendiciones. Feliz noche. Hasta el viernes. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, mija. Feliz noche.